En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento vamos a pedir al Espíritu Santo para que seamos tocados por el Señor. El Espíritu Santo se va a encargar de moldearnos, de llevarnos a ese estado de atención hacia la palabra del Señor que se va aquí a compartir. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Te damos la gloria, la honra y el honor. Santo Espíritu de Dios, tu presencia bendita y santa es la que nosotros necesitamos entre nosotros. Paséate entre nosotros, oh Paráclito, abogado defensor nuestro. Dulce huésped del alma, ven a sanarnos, ven a limpiarnos, ven a llenarnos con el gozo de tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, en el dulce nombre de Jesús, y quédate entre nosotros. Ven con la luz del cielo que eres tú mismo y llénanos a plenitud para que nosotros nos gocemos en la presencia del amado en esta tarde de gloria, que sea tarde de adoración, de alabanza, porque tú pones, Señor, la alabanza en nuestros labios para la gloria del Padre. En el dulce nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, ven a nosotros, ven a mi vida, yo te necesito. Cada uno pida al Espíritu Santo, clame la presencia de lo alto, para que venga y se derrame entre nosotros como brisa suave, como dulce aliento de paz, de alegría, de gozo y de plenitud. Ven, Espíritu de Dios, en el dulce nombre de Jesús, ven, Espíritu Santo, a morar entre nosotros. Danos la paz de Dios, la paz de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, ven. Bendito y alabado eres, Señor, te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te ensalzamos, te damos la gloria, la honra, el honor. Tú y solo tú lo mereces, oh Dios. Bendito y alabado eres, Señor. Santo, santo,
Santo el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Tu presencia bendita, santa entre nosotros, sea la plenitud de nuestros corazones. María, Madre del Señor, queremos pedirte en esta tarde que tú estés ahí atenta e intercediendo por cada uno de nosotros, por este encuentro de fraternidad, de comunidad, de iglesia. Que tú intercedas entre tu Hijo Jesús en todo momento y por nuestras familias. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará como en día de fiesta. Palabra de Dios. Alabamos y bendecimos, Señor, el poder de tu palabra entre nosotros. Tu palabra es vida para nosotros y es lo que nosotros queremos, tener vida en ti. Que tu palabra se quede en nuestros corazones y produzca los frutos que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Muy buenas tardes. A los que llegaron un poquito, que fue usted. Exacto. Para empezar, compartir una breve palabra sobre este texto de la palabra de Dios del profeta Sofonías. La certeza del pueblo de Dios de que su Dios está en medio de él. Es algo que nosotros nunca debemos perder de vista. Dios está con nosotros. Dios camina entre nosotros. Y solamente nuestra lengua cantará alabanzas al Señor, como en día de fiesta, con gozo, con alegría. Solamente nuestra vida cantará desde el corazón a nuestro Dios si realmente nosotros mantenemos la mirada en la presencia del Señor caminando entre nosotros. Dios está en medio de nosotros y Él es el único que nos salva. Él te salvará. O sea, Dios es fiel. La salvación es la base de nuestra fe. La salvación es el regalo de nuestra fe. La salvación es la vida de Dios que ha venido a nosotros. Por esa salvación vino el Hijo de Dios a traernos esa salvación. Por eso el Señor, dice la palabra, el Señor, Él te salvará. Él está en medio de ti. Él tiene poder para salvarnos. Como dice el apóstol, porque esta palabra, dice el apóstol San Pedro, tiene poder para salvarlos. La palabra de Dios es poderosa, sanidad, es salud para aquel que cree en ella. Entonces, nuestros huesos, nuestra vida, cantará, se alegrará en todo tiempo. No importa la situación que estemos viviendo, en todo tiempo, como en día de fiesta, dice el profeta. Como en día de fiesta. Para los que creen en Dios, cada día es un día de fiesta. No importa la tribulación, no importa lo que te esté pasando en la vida. Si Dios está con nosotros, la alegría viene de Dios. No de lo que el mundo me pueda proporcionar, sino
de que Dios esté en medio de nosotros. Amén. Amén. En todo tiempo caminar en esa certeza de que no importa lo que esté pasando, Dios está en medio de nosotros. Dios va delante de mí, como dice el salmista, porque el poderoso de Judá cabalga a mi lado. Y si ese matatán va al lado mío, como diría un buen dominicano, ¿quién contra mí? ¿Quién puede contra mí? Nadie. Dios está en medio de nosotros y camina con nosotros, y por eso usted y yo estamos aquí. Que quede claro, ninguno de nosotros está aquí porque, bueno, por coincidencia. No. Estamos aquí por un plan de Dios, obedeciendo un plan de Dios. Fíjense ustedes, ¿cómo es su nombre? José. José se agrega hoy. Así mismo el grupo de los discípulos fueron agregándose, uno primero y después el otro así. Yo el que sabe cómo hacer las cosas. Ahora, si uno le puede decir algo para dejárselo de tarea en su corazón y en su mente, recuerden que los que se agregaron nunca dejaron al Señor. Sean perseverantes, no se vayan. ¿Está bien? Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Y vamos a entrar en materia, porque a ver si para que terminemos la introducción hoy, que el otro día nos quedamos cortos en una sola página. ¿Está bien? Vamos a empezar ahí donde terminamos la última vez. Todavía estamos un poco en los documentos de la iglesia. Lo que yo quiero que ustedes vayan viendo y vayan analizando, que todo lo que se ha dicho antes se va aterrizando. Miren, solamente con hablar que la última clase que tuvimos, hicimos mucho hincapié en este documento del Dei Verbum, que es el verbo de Dios. Es un análisis muy profundo sobre lo que es la persona de Jesucristo. O sea, porque eso tiene mucho que ver, el verbo de Dios, prácticamente con un misterio. Porque ¿quién es el verbo de Dios? Como hablamos de la clase pasada, desde cuando el mismo apóstol San Juan, cuando habla, dice: en el principio existió la palabra, el verbo, y el verbo se hizo carne. O sea, el verbo de Dios, Dei Verbum, el verbo de Dios, analizando por qué el verbo de Dios, por qué Dios mismo quiere venir a salvar al hombre. Y eso es lo que la iglesia, en todo esto que hemos estado hablando, ha ido analizando y viendo cómo la misericordia de Dios se ha ido derramando, o sea, desde la voz de los profetas en medio del pueblo, de un Dios que quiere salvar a su pueblo. Hoy escuchaba yo, le estaba diciendo a los hermanos cuando llegamos ahorita, que vengo de un retiro por allá en Fremia con la hermana Malvina, que algunos de ustedes la conocen. Entonces, estábamos hablando ella precisamente tocó ese tema de la misericordia de Dios que viene y aterriza, cómo Dios siempre ha querido salvar al hombre. O sea, cómo Dios siempre nos está buscando. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y que camina entre nosotros. O sea, cómo entonces la iglesia nos quiere hacer entender, que veamos que Dios quiere que el hombre se salve. Dios quiere que el hombre abra los ojos, no solamente del corazón, y vea qué es lo que Él quiere para su alma. Dios no hizo al hombre para que fuera infeliz, para que viviera en la tristeza, como decía doña Malvina hoy. Dios hizo al hombre para que el hombre fuera feliz. Dios no creó la muerte. Entró por la desobediencia de una criatura de Él, de Satanás, y este arrastró consigo al hombre, engañó al hombre. ¿Entienden? Pero Dios no quiere la infelicidad del hombre. Está claro, como lo veremos más adelante, más detalladamente, como dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. O sea, para eso vino el Hijo de Dios, para que el hombre vuelva a tener la vida abundancia con la que Dios siempre ha querido que él viva. Vida abundante, no vida mediocre o vida a medias o por un momento, vida abundante. Y ahí Jesús se basa y dice así: para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente para que tengan vida y la tengan en abundancia, no en mediocridad. Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo cómo se va aterrizando esa realidad en medio del pueblo y cómo la iglesia la presenta para que ese mensaje de Dios llegue al pueblo y el pueblo lo pueda entender. Ustedes saben, como hemos dicho, la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, es madre y maestra. O sea, es madre, es nuestra madre, nos cuida, nos protege, todo lo que hace una mamá, ¿verdad que sí? Pero también nos enseña, exactamente, es maestra. Viene guiada por el Espíritu Santo, porque ¿quién es que dirige la iglesia? El Espíritu Santo. Guiada, conducida en todo momento por el Espíritu Santo, viene a desmenuzar el mensaje que viene de Dios para que los hijos puedan entenderlo y sepan cuál es la voluntad de su Dios, de su papá que quiere salvarlo. Ese es el meollo del asunto. Entonces vamos a seguir aquí con este documento
de la iglesia de el Evangelio Nunciandi, el anuncio del Evangelio en el número 14, dice: la evangelización constituye la misión esencial de la iglesia. Oiga eso. La gracia y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda, existe para evangelizar. Evangelio Enunciado número 14. O sea, la iglesia existe para evangelizar. Si la iglesia no evangeliza, no tiene razón de existir. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros no pudo venir hoy, me dijeron que por el agua no pudo llegar. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Y en el conjunto formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero suena más bonito cuando dice yo soy la iglesia. Porque cuando tú sientes esa identidad, tú sientes la fuerza de tú defender tu iglesia. El que defiende la iglesia de Jesucristo, defiende a Jesucristo, da la cara por Jesucristo. ¿Oyeron? Eso es poderoso. Acuérdense lo que dijo Jesús en una ocasión: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. O sea, el que defiende la iglesia defiende a Jesucristo. Y defender a Jesucristo es ponerse de parte de Jesucristo en la mira del Señor, en la defensa de la palabra. La iglesia existe para evangelizar. Es un buen momento también, óigame bien, para que nosotros, yo quiero que ustedes vayan analizando su vida y nuestra vida de cristiano también, nuestro bautismo. Por favor, porque si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Que sea una cuestionante a la vez del Señor para ti, para tu vida, para nuestra vida de cristianos. O sea, entonces, ¿qué tipo de iglesia soy yo? Si yo existo para evangelizar, ¿estoy evangelizando? Y si no estoy evangelizando, entonces, ¿qué tipo de iglesia soy? ¿Tengo razón de existir? Como que estoy viviendo una vida como una sal que hace tiempo que debió de haber sido tirada. ¿O no es así? Jesucristo, ¿qué dice? La sal, después que se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Para tirarla, no sirve para nada, porque la única función de la sal es salar. Ustedes son la sal de este mundo. La sal para salar, para dar sabor. Sigamos. Vayan identificándose entonces. La iglesia existe para evangelizar. Su misión, su vocación. Oigan, esa palabrita de vocación, no vocación, yo no estoy diciendo vocación con B larga, de boca grande. Es vocación de... Es vocación de llamado. Llamado universal, llamado para cada uno. O sea, cada bautizado, cada hijo de Dios tiene la vocación de ¿qué? De evangelizar. Porque el llamado del Señor es evangelizar a todos los hombres. Por eso cuando nos bautizan bajo 3 signos principales. ¿Cuáles son los que le decreta el sacerdote, el diácono, que sea? ¿Qué es lo que decretan? Y dicen: Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para que seamos qué? Sacerdotes, profetas y reyes. La misión del sacerdote de apacentar, de conducir, de guiar, de ayudar, de curar, de enmendar, de buscar. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Que va y busca la oveja perdida. Dice la palabra que cuando va la encuentra, la cura, porque se quedó porque estaba averiada, ¿verdad que sí? Estaba enferma, la cura y no empieza, vamos, y le empieza a la pone en sus hombros. Por ahí hay una imagen, no sé si ustedes la han visto, preciosa, como de un pastor con una ovejita al hombro. O sea, liguen esto, únanlo por favor, en esta misión, únanla al documento que acabamos de decir. La iglesia existe para evangelizar. Evangelizar significa ir a anunciar, llevar el evangelio, ser portador del evangelio, apóstol del evangelio de Jesucristo, anunciar. Vayan, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de la salvación a todos los pueblos. Evangelizar. Tiene que ver entonces con el pastor. ¿Y qué dice el buen pastor? Dice que es capaz, el buen pastor, el buen pastor es capaz de dejar 99 solas aquí. Y irse a buscar una sola que se quedó, que está herida. Oiga, se va en busca de una sola. Lo único que con nosotros está pasando todo lo contrario.
Nosotros tenemos uno en el corral y 99 afuera. Pero aún así estamos muy tranquilos, como que nada está pasando, como que todo está muy bien. Óigame bien, así que estamos viviendo los cristianos el bautismo de hoy día. Porque ustedes vean lo serio de esto. ¿Ustedes creen que Dios está contento, el corazón de Dios está contento de que la iglesia esté como esté? De todo lo que hay, de todo el poder que tienen los satánicos allá afuera. Los enemigos de Dios. Eso es culpa de nosotros, culpa de la falla de la evangelización, de la haraganería de nosotros. Por eso que está pasando todo eso, señores. Como estábamos comentando el hermano Julio y yo hace un rato, de lo que acaba de suceder aquí. Ustedes saben, con esta bendita ley, en contra de la Biblia, de la palabra de Dios, una bofetada, o sea, creen que se están burlando de Dios. Nosotros los cristianos sabemos que está en contra de Dios. Y eso porque falta de evangelización. Inconversos. Mientras usted y yo estamos sentados, los discípulos del diablo están trabajando afuera, haciendo su trabajo, no duermen. Esa gente que hacen esas leyes, que están trabajando eso, se pasan noche en vela, analizando, atando todos los cabos para que se le apruebe lo que ellos quieren, su propósito. Y mientras nosotros estamos durmiendo, o estamos vagueando, no estamos orando, no estamos leyendo la palabra, no estamos buscando el discernimiento de Dios. Los cristianos, los siervos de Dios, aquel que se siente llamado seriamente por Dios, reflexiona sobre todo esto. No podemos estar tranquilos. Eso es la evangelización. Ese es el sentido, el meollo del asunto de todo esto. No es que llegue ya que nosotros lo digamos, ¡ay, qué bonito! No, es que Dios, además de salvarte a ti, Dios quiere salvar a muchos a través de ti. Dios quiere que seamos sus manos, seamos sus pies. Jesús en una ocasión le decía a sus discípulos, lo que yo les digo hoy a ustedes, no solamente se lo digo a ustedes, se lo digo por ustedes, sino por todos aquellos que por el mensaje de ustedes crean en mí. O sea, ¿qué Dios espera de nosotros? Que evangelicemos, que vayamos. Entonces no podemos hablar de esto sin entender el meollo de este asunto, porque estaríamos en la misma, perdiendo el tiempo. Sino es que, por favor, hagamos conciencia, para que podamos saber en qué terreno vamos caminando. Su vocación, no es que es para el hermano, o que para usted, no es que este es para este, no, es para todos, porque para todo bautizado es una vocación, un llamado de Dios. No hay excusa ahí. En otro documento, en el de Pueblo otra vez, el documento de Pueblo poner 461, oigan cómo dice este documento. Ustedes lo tienen en su material, no tienen que escribir, lo único que quiero que vayamos prestando atención. Si tienen una pregunta en cualquier momento, recuerden que me pueden preguntar, cualquier duda, cualquier aclarando que quieran en el camino, ¿de acuerdo? Este documento dice evangelizar y catequizar adecuadamente a las grandes mayorías que han sido bautizados y que viven un catolicismo popular debilitado. Yo le pregunto a usted, oiga, este es un documento que se escribió los obispos reunidos en una ciudad llamada Pueblo en México. Oiga bien, ¿eso tiene que ver con lo que vivimos hoy día? Yo lo voy a leer otra vez si tiene que ver o si está un poco desencajado de la realidad. Y ahí fue que quedamos el otro día, eso lo hablamos el otro día. Pero para tomar el paso, óigame bien, evangelizar y catequizar adecuadamente a las grandes mayorías que han sido bautizadas y que viven un catolicismo popular debilitado. Usted agarra y le pregunta a cualquiera que esté por ahí por la calle, inclusive muchos satanes, con mucha gente haciendo el mar a la clara, que no le importa, que reniegan de Dios. Usted le pregunta, se pone a investigar y son bautizados. Son bautizados católicos la mayoría. Cualquiera de esas sectas por ahí te le pregunta, ¿y tú a ti sos bautizado? Sí, son bautizados católicos. O sea, vive un catolicismo popular que debilitado. Esa gente que te ve por ahí sin Dios, lleno de una vida infeliz, pobre. Esa persona que le estaba hablando en el salón, que le decía que tú estás anticuado, toda la cosa. Usted le pregunta y es bautizada. Sí, bueno. Casi seguro es una bautizada. O sea, y hasta con los sacramentos. Exacto. ¿Dónde ha sido el fallo? Que no se está evangelizando, familia. Oiga, no se está evangelizando, no se está anunciando el evangelio. Nadie puede dar lo que no tiene. O sea, usted no puede hablar de Cristo si usted no ha conocido a Cristo, no ha encontrado a Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuando Felipe fue llevado al carro del etíope? Y entonces el etíope iba leyendo la palabra de Dios, del profeta, pero no le entendía. Y entonces Felipe va y le dice que qué está leyendo. Entonces le está diciendo que está leyendo la palabra del profeta, pero que no le entiende. Que quién se la puede explicar.
que ¿quién se la puede explicar? Se hace falta hombres y mujeres que se quieran poner a disposición para ir. O diría usted, como cuando el Señor dice, llama al profeta, dice la palabra, y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y el profeta dijo, ¿cómo? Heme aquí, envíame a mí. Bueno, dicen los estudios que ahí nada mataba el profeta él solo. O sea, como que así son los ganchos, Señor, ¿y a quién enviaré? ¿Y a quién? Pero nada mata él. No quedaba de otra. Vas o vas, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces, pues así quizás sí Dios hace con nosotros. Porque el problema es que nos vemos siempre como grupo. Dios te ve a ti de manera personal. Como decíamos ahorita, nadie ha venido aquí por coincidencia. Dios en su plan de amor ha querido traerte. O sea, Dios quizás te está llamando de manera personal. Evangelizar y catequizar. Y ahí quedamos. Primero evangelizar, pero después tiene que venir, ¿qué? Una catequesis. Pero primero hay que llevarlo al encuentro con el Señor. Primero hay que evangelizar y después entonces catequizar. Primero el encuentro con el Señor y después viene la formación, viene la catequesis. ¿Acaso no fue eso lo que pasó con los discípulos? Se encontró Andrés y Juan se encontraron, después Andrés lo llevaron con Pedro, después lo llevaron con los hijos y se fueron juntando. Y después entonces que estaban, dice la palabra, se escogió 12 para que estuvieran con él. Y entonces ¿lo qué? Los formó, los enseñó, fue su maestro. Pero primero tuvieron el encuentro con el Señor. Pero primero tenemos que llevar a la persona al encuentro con el Señor. Y eso se llama evangelización. Eso se llama queritma. Exactamente. Que el queritma, el famoso queritma. El anuncio de la buena nueva de la salvación. Que viene de la palabra de la griega del querús, el anuncio. Oigan bien, familia. Las grandes mayorías, no olviden esa palabrita que dijo el documento. Las grandes mayorías, no son 2 o 3 que están viviendo un catolicismo popular debilitado, las grandes mayorías, y es lo que estamos diciendo ahorita de la oveja, que tenemos una dentro y 99 afuera, y estamos muy tranquilos, muy contentitos, que todo está bien. Entonces, la grande mayoría están viviendo sin Dios, familia. Volvamos al Evangelio enunciando otra vez el anuncio del Evangelio, pero en el número 52 en este momento. Dice, el primer anuncio, oiga, el primer anuncio se está volviendo cada vez más necesario para gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen de toda vida cristiana. Señores, como que esto es como si fuera para nosotros como hoy. O sea, gran número de personas que recibieron el bautismo, pero ¿cómo están viviendo en la calle? Como unos paganos. Como unos paganos. Como que no creen en Dios, como que no le importa nada. De hecho, ahora mismo, ¿qué es lo que pasa con uno de los grandes, de las grandes fallas de nuestra iglesia? O de nosotros que hemos estado trabajando en la iglesia. Vea usted los jóvenes que van a recibir la primera comunión. Cuando van y reciben la primera comunión, como que se graduaron ya, se fueron. Usted se graduó de la universidad y se olvida de la universidad. Después que yo me gradué de la universidad, yo quizás 2 veces he ido por ahí, no vuelvo por ahí, así son la gente, así son. Hacen la primera comunión y se graduaron, se van de la iglesia, no vuelven. Como debe ser todo lo contrario, la primera comunión con el Señor. Es como para seguir. Pero el trabajo de los catequistas, de los líderes, de nosotros, ¿dónde está el programa que dice que antes de ir a hacer esa primera comunión, ya se le dijo, miren, la próxima reunión es tal día, nos vamos a seguir, ya se ha puesto de acuerdo con ellos, nos seguimos reuniendo a tal hora para seguir el programa que sigue a nivel ya de que tuvieran un encuentro con el Señor. Exacto. Pero no soltarlos, como que dice ya se graduaron, se fueron, terminaron, sino que tiene que seguir una programación. Hay que seguirlo enseñando en la persona de esa persona que tuvieron el encuentro de Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el fallo? En nosotros. Usted dirá, yo no estaba ahí, yo soy muy joven, eso fue esa gente, que ya tiene más tiempo. Ajá, en ti también, en nosotros, porque nosotros somos los que estamos ahora en el momento. Dios no te está hablando a ti por lo que pasó, sino por el de hoy. Dios nos habla hoy, o sea que miremos la realidad, lo que estamos viviendo como cristianos. O sea, lo que estamos hablando aquí, familia, no es solamente para que ustedes revisen su vida de cristiano, sino para que ustedes también entiendan que Dios de una manera u otra está clamando a nosotros. Dios nos está pidiendo algo. El pueblo de Dios, sus hijos se están perdiendo.
y aquellos a quienes Él les ha confiado, estamos de los brazos cruzados. Los apóstoles, ellos hicieron su trabajo, de manera tal que inclusive por eso nosotros estamos aquí hoy. Dieron su vida por el Evangelio. Y nosotros hemos seguido con la antorcha, estamos llevando la antorcha con honor hasta que el Señor vuelva. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, porque este documento es para que la generación de ahora lo viva, lo ponga en práctica. Después que esto se escribió, después de Vaticano seguro, hará como unos 20, 25 años que esto se escribió, 30 años cuando se sacaron las conclusiones, ya se ha muerto muchísima gente, de esa gente inclusive que estuvieron ahí. De modo que esto, que sigue vivo, porque el documento de la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, es para usted y para mí hoy. O sea que tómeselo en serio, por favor. Entonces, el primer anuncio se está volviendo cada vez más necesario, porque gran número de personas que recibieron el bautismo viven al margen de toda vida cristiana, al margen por completo. Eso es una realidad. Sigue diciendo, óigame bien, volvemos al documento de Puebla en el 150 esta vez. En el 150. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Usted sabe cuál es el primer anuncio, verdad? ¿Qué habla ahí? Sí. Sí, el amor de Dios. ¿Qué? No, el primer anuncio que habla de... El amor de Dios es una ramita de ese primer... Nos preguntan a qué se refiere ese primer anuncio. El querigma. El querigma. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que el querigma son las Sí. cosas ¿Cuál es el querigma? El anuncio de la salvación. De la salvación. Yo le hablé, por ejemplo, los que están en el primer día, ¿recuerdan que yo le hablé el primer día? Me Que centré incluye en el anuncio de la salvación. así rapidito y le di el anuncio así. ¿De Exacto. acuerdo? Todos los pasos. De hecho, se lo pregunté. Yo no sé si ustedes necesitan que yo le escriba los pasos del querigma que vayamos hablando, porque lo vamos a ver después, tema por tema, los pasos del querigma. ¿De acuerdo? Pero es bueno que, como dice el hermano Julio, te vean el anuncio, el primer anuncio. El primer anuncio es el anuncio del querigma. El querigma, porque viene del idioma de ellos, es el anuncio que daban los apóstoles después de Pentecostés. Después de Pentecostés no se sentaron más, se fue el miedo, dejaron la sandalia, empezaron a predicar la palabra, a dar ese primer anuncio. Y el primer anuncio era ese. Lo primero era lo que te acaba de decir mi hermano. Empezaron por ahí. Y lo vamos a dejar ahí porque vamos a entrar en eso después en materia más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿están claros el primer anuncio, verdad que sí? Que es el querigma apostólico. Eso se le llama el querigma apostólico. Es bueno siempre ponerle esa parte, el querigma apostólico, porque fueron los apóstoles que empezaron eso. ¿De acuerdo? Bien. En el 150, si ustedes pueden observar, estos documentos son diferentes el uno del otro. Uno es en Puebla, otro es de Medellín, otro es de Evangelio Enunciado, de las mismas conclusiones del Vaticano II. En diferentes momentos, diferentes reuniones, analizando diferentes necesidades de la iglesia. Vean cómo ustedes pueden ver, las conclusiones son las mismas. La necesidad de la evangelización. Donde tenemos que poner la mirada. En el número 150, como dice, la evangelización dará prioridad a la proclamación de la buena nueva, a la catequesis bíblica y a la celebración litúrgica. 3 momentos importantes. Oiga, 3 momentos importantes. ¿El primero cuál es? La buena nueva. La buena nueva, la evangelización, anunciar y llevar a la gente ¿a qué? Al encuentro vivo con Jesucristo. Y después del encuentro vivo con Jesucristo, ¿qué tiene que venir? La catequesis, exactamente, la formación. Porque si no, como ha pasado en muchos casos, que la renovación cometió esos errores en los principios y se fue corrigiendo, que te llevaban a ti a un seminario de vida en el Espíritu, una persona que nunca ha tenido una experiencia con el Señor, viene y tiene una experiencia fuerte con el Señor, siente el Espíritu del Señor en él, lo mueve, lo sana, y todas las cosas, y esto es lo que andaba buscando, y está así con la mano en el aire, que no quiere tocar eso para no ofender, porque tiene tanta presencia de Dios, pero tú no le diste formación, esa persona tuvo ese encuentro con el Señor, lo mandan a la misa donde el cura que se está durmiendo, que dice la misa así, o la gente, o la viejita que tiene 100 años viniendo a la iglesia y no se ha convertido y ver a cosas muertas como siempre y toda la cosa, ¿qué va a pasar con esa persona? Dígame usted qué va a pasar. Se apaga Se igual. muere también. No, se va
¿De dónde creen ustedes que están llenas esas iglesias sectas? Son de esa gente inconforme, esos católicos que nadie lo visita, que están llenos de tristeza, que van y le dicen 2 o 3 cositas, lo emocionan y se lo llevan. Vayan a la casa un día por curiosidad, toque la puerta de alguien, díganle aunque sea para que le digan loco, digan, yo vine en el nombre de Jesucristo a decirte que Dios te ama, para que tú veas cómo la gente se va a poner. En el nombre de Jesús, diga, yo voy en el nombre de Jesús y toca la puerta. Lo más que hay es hambre de Dios en la gente. Hay hambre de Dios. Miren, este país tiene de todo. Este país tiene abundancia de todo. Pero una pobreza inmensa de Dios porque se ha sacado a Dios de este país. Hay hambre de Dios. La gente está sola. La gente está... Usted no ve cómo están los consultorios de los psicólogos, que no, los psicólogos y los psiquiatras que son llenos, pues son citas que tú no para tú conseguir eso increíble. La gente volviéndose loca, la gente de la tristeza matando la soledad, la depresión, familia. Señores, eso es una realidad. Abran los ojos, eso es una realidad. ¿Saben por qué? Por la falta de Cristo en su corazón. Ustedes lo saben muy bien, yo tengo que decírselo. Porque ustedes saben que aquel que se encuentra con el Señor, hay un gozo, hay una vida, usted tiene esperanza. ¿O no es así, familia? Le vuelve la esperanza a uno. No importa ya lo que uno está viendo, uno sabe que la vida de uno no depende de esto, está en el cielo. En lo que es la verdadera vida del hombre. Y eso es lo que Dios quiere que sus hijos sepan, que hay esperanza. Vivíamos sin esperanza, pero hasta que vino el Hijo de Dios. Jesucristo vino para devolvernos la esperanza. Entonces la gente necesita saber eso. Usted ya lo supo. Necesitamos ser portavoces de eso. Inmediatamente después de eso, familia, tenemos que formar a la gente para que entonces la gente, además teniendo ese encuentro con el Señor, ame a su Señor, porque tú no puedes amar lo que tú no conoces. ¿Tuviste el encuentro con el Señor? ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron con Él, le conocieron, le llegaron a amar. Como decía Pedro en una ocasión, a ellos se les perdona, a ellos se les puede entender, refiriéndose a los mismos judíos. Pero a nosotros que vivimos con Él, convivimos con Él, lloramos con Él. O sea, no a nosotros. Después que tú conoces al Señor, que tú lo llegas a amar, ya nada ni nadie te mueve de tu fe. Y es cuando tú conoces al Señor, cuando tú conoces la iglesia. ¿A quién de nosotros nos va a mover, por ejemplo, de que nos hayamos formado, que nos vamos a mover de la iglesia, que conozcamos la realidad? Señores, toda esa gente que son gente que no conocen. Le dicen cualquier cosita distorsionada, como alguien le distorsionó la cabeza a ese. Y ese viene y te la dice distorsionada como se la enseñaron a él. Y ya te convence. Porque el diablo es experto para poner verbología en la gente. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere crear? Confusión. Llega un momento que la gente ni cree en una, ni cree en nada. Se le crea una confusión. El diablo ya no está el diablo riéndose. Tú no escuchas mucha gente que dice, no, yo creo a mi manera. Yo no voy a ninguna iglesia, yo no creo en religión, otra cosa. Esa es la religión moderna de ahora. Yo no creo en religión. Oiga, la religión moderna es, yo no creo en religión, yo creo en un Dios a mi manera. Pero eso es la falta de evangelización, de que la gente comprenda, conozca a un Dios que está vivo. Ese encuentro con el Señor y formarlos. También cuando la persona se forma, cuando usted conoce al Señor, usted no se queda con eso. Usted inmediatamente tiene ese deseo de llevarlo y de darlo a conocer. Y usted también va a detectar, el Espíritu Santo le va a ayudar a usted a ver cuánta necesidad hay en su pueblo y cuánto usted va a ayudar. Sin usted darse cuenta, con pocas palabritas, cuánta ignorancia hay en medio de nuestro pueblo. ¿De acuerdo? Ustedes lo saben que eso es así. Y después tiene que venir la celebración. Un pueblo contento, gozoso, celebra su fe. Celebra su fe. ¿Ustedes creen que la Eucaristía es una celebración? ¿Ustedes creen que nuestras misas son celebraciones siempre? No, hombre, la mayoría de la gente vienen ahí por cumplimiento. Cumplo y miento. Sí. Vienen, a veces están sentados ahí predeseando y que ay, el padre se fue largo hoy. Los padres tienen que tener tiempo medido aquí, pues si no se les sale la gente se va. Nosotros porque es un compromiso. Todo es por tiempo, todo así etiquetado, porque si no si te saliste, te desencajaste. Es difícil, pero ¿sabe por qué? Por la falta de un Cristo vivo. Vayan a la comunidad. Nomás te tiene que ver. Cuando pasa un retiro, que la gente está llena del Señor, que están alabando la cosa, la gente no quiere que se vaya. Con la gente, cuando se termina, usted dice, ya se acabó, usted no quiere irse. Porque en la presencia del Señor, usted se siente confortable. Hermano Julio, si usted quiere decir algo también, ¿ok? Usted sabe. Gracias. Y la libertad de los hijos de Dios.
Vamos a entrar un poquito entonces ahora en lo que es la palabra de Dios. Miren ustedes cómo se va revelando todo esto. Sí. Para que me recuerde lo de Puebla. O sea, ¿por qué de Puebla? El documento de Puebla, Fue porque México. sí, porque fue la reunión de los obispos y ellos los obispos acostumbran ponerle el nombre al documento donde se reúnen. Por ejemplo, los obispos, lo que llaman concilio, encuentros así regionales, se reúnen para analizar la necesidad de la iglesia, lo que la iglesia está viviendo en ese momento y eligen, por ejemplo, un país. Y en ese país tiene que ser una ciudad, sea en la capital, o sea en un pueblecito, en una provincia. Entonces acostumbran a ponerle al documento que se saque ahí, de la conclusión de todo lo que trataron, se saca un documento base para toda la iglesia, se le pone un nombre, un título. Entonces usan ponerle el nombre, el título del nombre de la ciudad donde se reunieron los obispos. Por ejemplo, ese de Puebla fue documento de Puebla, porque fue un pueblecito en un estado de México que se llama Puebla. Por ejemplo, documento de Santo Domingo, porque fue en el 1992 allá en Santo Domingo. El documento de Medellín, porque fue allá en Medellín, Colombia, que se hizo, se reunieron los obispos. Ah, sí. 68. Exactamente, sí. Frequecito ahí después de Vaticano II. Sí. Está claro, hermano. Ya recordé. Ah, ok, bendito sea Dios. Bueno, familia, entonces yo quiero que ustedes me sigan en el orden que hemos ido de los documentos. Ahora vamos a entrar ya directo de esa necesidad de evangelización que ustedes ven que la iglesia ha analizado. Entremos directamente en la misma palabra de Dios, sin dejar de ver algunos documentos más adelante que van afines, pero también con la palabra de Dios. Dice el apóstol San Pablo, hablando a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1. Oigan, dice, habiendo escuchado la palabra de la verdad, la buena nueva de la salvación, y habiendo creído, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo de la promesa, palabra de Dios. Señor, eso está grandoso, está poderoso. El apóstol creo que está diciendo ahí, habiendo recibido ¿qué? La palabra. Vayan por todo el mundo. Lo voy a repetir para que te analicen el mismo texto de Marcos 16:15 que dijo Jesús. Lo que ellos hacían. Entonces, ¿qué viene? Lo que pasó con Jesús y Nicodemo, el sello del Espíritu Santo, la vida nueva. Y lo que dice el apóstol aquí, fuimos sellados, marcados con el sello del Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Habiendo escuchado la palabra de la verdad, la buena nueva de la salvación, y habiendo creído, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. Jesús dice claramente en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de la salvación a todos los hombres. ¿Y qué sigue diciendo? El que crea y se bautice, ese se salvará. O sea, requisito, creer y bautizarse. El que crea y se bautice. Por eso dice el apóstol aquí. Dice el apóstol, ¿cómo? Habiendo creído, fuimos marcados. O sea, habiendo creído. Fueron muchísimos los que ellos le predicaron la palabra y no creyeron. Cuando Jesucristo andaba, ¿usted cree que toda la gente que seguía a Jesucristo creía en Jesucristo? No, hombre, muchísima gente de él seguía porque él multiplicaba los panes, no tenían que trabajar, le llenaba la panza. Hacía los milagros, se llenaban la panza. Jesucristo una ocasión habla de eso, le dicen. No se afanen por el alimento que perece. Busquen más bien el alimento que da la vida, la palabra de Dios. Jesucristo le dice molesto un día porque se enteraba de eso. O sea, siempre va a suceder eso. Pero la evangelización lleva consigo siempre el auxilio, la guía, la conducción del Espíritu Santo, que es que hace que esa evangelización sea eficaz. La espada del Espíritu marcado por la palabra. Entonces, una vez que la persona cree, ¿La qué? queda Perdón, ¿la qué? ¿La espada? la espada de la palabra y del Espíritu. La palabra es como, dice la palabra de Dios, la misma palabra, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Sí, yo había escuchado eso. Sí, Isaac. Isaías. Una espada de doble filo, usted coge un machete, bueno, ¿cómo se usan esos machetes de los samuráis que tienen filo por allá, por acá? Por donde quiera que te mande el ranflimazo, corta. Se queda listo, ¿verdad que sí? Entonces así es la palabra de Dios, nunca cae en el vacío, pero siempre y cuando encuentre un buen corazón, una buena tierra. Ojalá que la tierra tuya y mía sea por lo menos del 30, del 60 o del 100. Hay que trabajar para el 100, por lo menos para quedarse en el 30. Yo digo, Señor, yo vivo fajándome, yo quiero fajarme por lo menos para quedarme en el 30. Pero no menos de ahí. ¿Entiendes? Pero a eso estamos llamados. Aunque a ustedes les parezca chiste, a eso estamos llamados. A hacer buenas tierras.
Vamos a seguir entonces. Esos 3 puntos clave entonces que dice el apóstol, ¿ok? Volvemos al documento de Puebla, pero en el 1007, más adelante. Como educadores en la fe de las personas y de las comunidades, procurarán empeñarse en una metodología, oiga bien, como educadores en la fe de las personas y de las comunidades, procurarán empeñarse en una metodología organización, en forma de proceso permanente, por etapas progresivas, que incluyan la conversión, la fe en Cristo, la vida en comunidad, la vida sacramental y el compromiso apostólico. Eso está fuerte. Eso está fuerte. ¿Dónde ustedes ubican eso ahí? De lo que hemos estado hablando aquí ya hoy. ¿En qué punto están esos requerimientos? En el querigma, exactamente. En el querigma. Viene el anuncio, el encuentro con el Señor. Después lo que dice, la educación. Viene la catequesis. Después tiene que venir, ¿el qué? La celebración, el apostolado. O sea, tú vas a ser impulsado. Miren, no hay mejor evangelizador. Oigan, no hay mejor evangelizador. Ahí no hay curso que valga que aquel que está tocado por Jesucristo. Amén. Aquel que está lleno de Jesucristo. Que está ardiendo en el fuego de Jesucristo. Es que va a hablar de lo que está viviendo. No va a hablar de teorías. Va a hablar de su vida, de él. Va a hablar de su vida. Es como aquel hombre que el Señor sanó. Que fue tuyo toda su vida. Y de repente anda brincando y toda la cosa. Y empiezan para atacar a Jesús. ¿Te recuerdan eso? Y le hizo el fariseo. Mira, buen mentiroso, buen falso. Sabemos que tú eres un tuyo toda la vida. Sabemos que todos los que estaban mintiendo. Dinos quién hizo eso. Bueno, ¿dónde está el que te hizo eso? Digo yo, ¿dónde está? ¿Quién fue? Porque ni sabía quién era. El tipo estaba tan alegre. Uno que a mí ni me tocó. Exactamente dice, yo no sé, pero ¿dónde está para que yo crea? Dice él. ¿Por qué? ¿Dónde está para que yo crea? Le dice el mismo Jesús. Y el cielo también. Y el ciego, muchísima gente, o sea, aquel que ha sido tocado, transmite lo que él está viviendo. No está hablando de eso que yo no sé quién es. Como digo él, yo no sé quién es. Yo no sé si es pagano, si es con el demonio. Yo lo que sé es que yo era tal cosa y ahora camino y veo lo que dice. Es el testimonio. ¿Me doy a entender? El testimonio. Por eso no hay mejor evangelizador que aquel que está viviendo a Cristo. No es cuestión de teorías. Por eso lo más importante de todo esto es, como yo le he estado diciendo, familia, es que hagamos conciencia de que el llamado es de Dios. O sea, Dios ha tenido privilegio con nosotros, de que Dios nos llame, de que Dios nos esté diciendo tu corazón, que te ama y que te ha llamado con un plan. No estamos aquí como los pajaritos que están volando, que comen tan felices la cosa, pero esa noche pueden morir, o puede venir una tormenta y romper la salita, o lo que sea. No. Somos llamados de Dios, somos especiales para el Señor. Entonces hagan conciencia de eso. O sea, la evangelización se trata de eso, de llevarnos a una conciencia real y a una real conciencia de la realidad en que vivimos. No vivir como sonámbulos, no vivir como aéreos, como en el aire, o como los paganos que no han entendido todavía, por favor. Y es muy serio, familia, ¿eso oyeron? Porque el llamado es de Dios. Y dice el Señor que al que mucho se le da, yo no lo estoy asustando, simplemente quiero que se graben en su corazón, que créanme que es un privilegio que Dios lo llame a ustedes, que Dios nos llame, que Dios nos hable. Es un privilegio. Lo que hay que ponerse en camino porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y Dios no se equivoca. Si Dios nos llama a nosotros, Él sabe lo que hace. Él sabe. Nosotros no entendemos, pero Él sí sabe, Él sí entiende. Yo no sé a ustedes le pasa. Todas las veces que yo digo, Señor, pero es que tú te equivocaste conmigo, tú equivocaste el camino. Dios mío, señores, no es por decirlo. Yo digo, es que yo soy el peor. Es que yo soy un terco. Es que aún yo sabiendo, hago esa misma babosada otra vez, Señor, y tú me dejas. El Señor quiere glorificarse ahí. Sí. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Que Pablo decía la misma que el Señor.
Guijón. Soy una porquería, Señor, haga conmigo. Dice que mi gracia te basta. Mi gracia te basta. O sea, el llamado es del Señor. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, no estamos solos. Como decía el texto, Señor tu Dios está en medio de ti. De Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti. Familia, hagan conciencia de eso. Dios está con nosotros. Y eso es grandioso, y eso es poderoso. Ya el mundo que se explote allá afuera, para mí, a mí no me importa. A mí no me importa si no puedo llegar a vivir esta noche. ¿Qué me importa a mí? Dios está conmigo. Amén. Y dice el apóstol, ya vivamos, ya muramos, ya lo que seamos, somos del Señor. Vivir en esa conciencia primero, para poder ser agentes de Jesucristo, ser evangelizador. Para poder entender esto. Porque esto no llega ni transforma a nadie si no hay una vida primero. Si no se vive. Si no hay conciencia. Aquí nadie es niño. El único niño, mira, está jugando. Ni le interesa, no tenga esto. Ese es su ambiente. O sea, Dios le está hablando a corazones tocados por Él. Son ustedes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, familia? Un aclarando. Sí. O pregunta a la vez. Dele para allá. Usted menciona que y yo puedo ir viendo lo que he ido leyendo, cada documento, que aquí están como párrafos pequeños del documento, son documentos escritos por concilios del Vaticano en diferentes etapas. En diferentes momentos, sí. Wow. Ya. Sí. No, y lo grande del caso que yo creo que tengan, familia, es que, oigan, es una realidad del otro día. Para la iglesia, por ejemplo, hablar de 30 años, eso fue ayer. Para la iglesia, porque estamos hablando de una iglesia de más de 2000 años. O sea, que es una realidad que está latente. Pero no solamente eso, vamos a ver más adelantito el último documento que escribieron los obispos de América Latina reunidos en Brasil. Aparecido. Se llama Aparecida, porque fue en la ciudad de Aparecida, Brasil. Hablando de la misma realidad, de la necesidad, la urgencia de la evangelización. Exacto. Por eso le hago la pregunta, porque veo la diferencia de años y me doy cuenta que es un problema que persiste. ¿No? Exactamente. Que algo que usted decía, y yo había escuchado a un predicador hablando, es una urgencia. Es una urgencia. Es urgente. Pero que no hay conciencia entre nosotros. Eso es lo que yo quiero en el nombre del Señor, que hagamos conciencia de esto. Porque el Señor le está hablando a gente aérea, el Señor le está llamando a aquellos, Dios no se equivoca, a aquellos que Él sabe que ya le escucharon. Porque ustedes ya aceptaron a Jesucristo en su corazón, por eso que le está hablando a ustedes. El Papa Juan Pablo II insistía. Señores, hoy más que nunca, familia, hay urgencia de que vayamos a la fuente de la vida, de la verdad, la palabra, porque el mundo está agresivo, el diablo está agresivo. Mientras usted y yo estamos durmiendo, estamos leyendo y buscando disparates que lo que llenan la mente de basura, el diablo está haciendo su trabajo allá afuera. Abran los ojos en el nombre del Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos postreros en la iglesia. ¿Oye lo que le estoy diciendo? Lo que estábamos hablando ahorita. El diablo ya... Cuando ustedes se desatan las cosas así ya, que es público ya, que hace rato que ha habido un trabajo, hace rato la gente está trabajando por detrás, el diablo haciendo su trabajo. Hay que abrir los ojos. Jesucristo dijo claramente, al final de los tiempos vendrán días difíciles. Los que perseveren firmes hasta el fin, esos se salvarán. Y hay que perseverar firmes, no solamente creer, sino también como buenos discípulos. Buenos apóstoles. Vamos a seguir entonces. Miren, yo solamente voy a leer el último pedazo, no solamente para comentarlo, sino para que se queden con eso memorizado ahí, que ahí están los pasos del querigma. Vean ustedes la necesidad de eso, como educadores en la fe de las personas y de las comunidades que debemos ser. No, yo sé que ustedes educan a las comunidades, están trabajando en las comunidades, y tienen grupos y están evangelizando, yo sé. Como educadores de las personas y de las comunidades, dice, procurarán empeñarse en una metodología, algo organizado, en forma de proceso permanente, no un solo día. Dice, por etapas progresivas, que incluyan la conversión, la fe en Cristo Jesús, la vida en comunidad, la vida sacramental y el compromiso apostólico, una verdadera vida de cristiano. Seguimos. Vayamos un momentito ahora al anuncio del Evangelio otra vez, el Evangelio anunciando el número 44. Este es interesantísimo, este documento. Dice, decía el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI fue quien impulsó
el Vaticano II. No, el Papa Bueno lo impulsó y el Papa y Juan Pablo VI o el inverso, ¿cómo es el asunto? Lo empezó Juan 23. Juan 23, Pablo VI lo llevó a su feliz término. ¿De acuerdo? Y Juan Pablo II lo dio a desarrollar. Juan Pablo II, óigame bien, estaba ahí en las reuniones, en la conclusiva, como obispo. ¿No? ¿Qué sabía él que iba a ser papa algún día? Pero él estaba muy de acuerdo con todos los acuerdos que se llegaron ahí, de los cambios que había. Era muy de la línea del Papa Bueno, como decían, de Juan 23. Y cayó Papa, cuando cayó Papa, ¡pum! Empezó a probar todas esas cosas y hacer todos esos cambios. Esas cosas. Ustedes Esa ven que película es maravillosa. maravillosa. Ustedes pueden ver que el Papa Juan Pablo II le llamaban como el gran evangelizador. Era por todos los países y era la evangelización, la Estaba en evangelización. profecía de Pío, ¿eh? El Papa se confesó en el Papa Pío. El Papa Estaba en Pío, profecía. ese va a llegar a ser Papa. Yo supe de la película porque vi la de Pío y cuando yo oí que él dijo Carol, y no dijo Sí. mi nombre, algo así, yo sé que dijo Carol Botila, y se quedó mirando al muchacho. Va a llegar a ser Papa. Y entonces yo busqué en mitad. internet y ahí me salió y digo, wow, increíble. Yo creo que en Netflix Momentico, sale. Sí. si quieren impresionarse más, busquen la película de Juan Pablo I, que la maduró, fueron 3 meses. Y él fue a hablar con de la visionera de la Virgen de Fátima. Así mismo lo dijo, tú vas a ser un papa transitorio y que venía Juan Pablo II. Vean esa para que ustedes vean. Eso sí es. Miren, como llamados especiales de Dios que son ustedes, vean cosas cristianas, católicas, vean películas. Yo no me canso. Miren, yo de que tengo un tiempecito, si no tengo que hacer algo, preparar algún material, estoy buscando una película católica, cristiana, de esos santos para verla. Yo no sé, ustedes no saben cómo me fortalece eso la fe a mí. Cuando yo veo eso, digo, vale la pena. Vean la vida de Pablo de Tarso, vean la vida de San Pedro, vean la vida de esos santos de Pío, vean la vida de Juan Pablo II, vean la vida de San Antonio de Padua, vean la vida de San Martín de Porres. Señores, que ustedes se quedan con la fe así. Dice el Evangelio, o sea, y cómo Dios está en la vida de esa gente. O sea, esa es la fe nuestra. Seguimos. ¿Hay otra pregunta? Ok, muy buena la sugerencia. Miren, en el número 44 dice, decía el Papa Pablo VI, vamos ahí entonces al hombre, dice, es urgente un catecumenado para un gran número de jóvenes y adultos que, tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a Él. ¿Entendieron eso? Va en la misma línea de lo que hemos estado hablando, lo mismo. O sea, aquel que es tocado por Cristo necesita ¿qué? Ser educado en la fe. Tiene que venir una catequesis. Y O sea, él que, mismo va poniendo esa necesidad en el corazón. exactamente. Comprobado. Exactamente. Señores, esta gente era muy iluminado por el Señor. Son siervos de Dios, que Dios eligió. El Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Fíjense cómo se queda eso. Y es la misma realidad que vive la iglesia. O sea, que era algo que hay urgencia de hacerlo. Señor Manuel, esa palabrita que tiene hasta música, catecumenado, ¿qué es eso? Ah, muy bueno. Mire, qué bueno el aclarado. Catecumenado viene de la educación en la fe. Viene un catecúmeno, son los que se llaman los neófitos en la fe, los principiantes, los que se han convertido por primera vez, que llegaron a la fe. Entonces hay que educarlos en la fe. A esa educación en la fe se le llama catecumenado. O sea, un caminar en la fe hasta... Fíjense ustedes que en los primeros tiempos de la iglesia no es como ahora. Que ahora, por ejemplo, una persona viene, tiene un retiro, se confiesa y ya entra, se bautizó y ya empieza a comulgar. No, antes no. Antes tenían el encuentro con el Señor, aceptaban al Señor, se bautizaban. O sea, creían en el Señor Jesucristo, aceptaban la fe y eran bautizados, como el mandato que le dijo el Señor, ¿verdad? Y eran bautizados. Entonces después no entraban de una vez a la comunidad, a formar parte de la comunidad. Entraban al proceso de catecumenado. En el momento que la comunidad estaba en la celebración, por ejemplo, de la Eucaristía, cuando ellos lo hacían, esas personas, los nuevos, los neófitos, no entraban todavía. Estaban en un proceso. Después que terminaba un proceso, que era un cierto tiempo que duraba, entonces entraban a la celebración toda la comunidad y se aceptaban como nuevos miembros de la comunidad y había una fiesta, se hacía una fiesta, recibiendo a los nuevos integrantes de la comunidad. Eso se llama el catecumenado. Por eso hay un camino en la iglesia que se llama el camino neocatecumenal, que es algo de la iglesia católica muy bueno. Yo no estoy diciendo a ustedes que se vayan para allá, tengan donde el Señor lo ha puesto, donde el Señor llame a uno,
pero que hace una buena educación en la fe de las personas. Sí. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, en la misa de la vigilia pascual, que es la misa más importante de todo el año, la fiesta más grande de los cristianos. Ese día usted tiene que ir vestido con el mejor traje. Usted, sus hijos, vestidos con el mejor traje. Porque es la fiesta más grande de todos los cristianos. Porque es el día que celebramos que Jesucristo venció la muerte y nos trajo la vida. El día de la resurrección. Se van a bautizar. Y dice, ahora vamos a bautizar. Entran a la comunidad los nuevos catecúmenos. Esas son esas personas que se han estado preparando para entonces entrar a la comunidad, son admitidos en la comunidad. En los catecúmenos siempre hay una verdadera fiesta. Le cantan, le bailan alrededor de un altar, una cosa preciosa. Así se celebraban en las primeras comunidades. Se sigue celebrando hoy nosotros, pero de una manera un poquito más diferente. Pero eso es lo que nosotros hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, agradecidos estamos de que tú estés entre nosotros y nos dé tu palabra. Que tu palabra en todo momento quede en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Amén.